Hola, ¿qué tal? Es un placer poder platicar con ustedes un poco sobre lo que ha estado aconteciendo en materia fiscal, ya prácticamente desde hace un mes. Desde el 10 de diciembre han empezado a salir algunos temas fiscales y los cuales se han venido prorrogando hasta por allá también del día 10 de enero, casi un mes. 19 de diciembre para ser exactos, hasta el 10 de enero ha habido una serie de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en materia fiscal. Es importante señalar que en materia fiscal hubo realmente pocos cambios atendiendo a lo que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió, que era en el sentido de no modificar las leyes fiscales durante un periodo de 3 años. Y como que más o menos se cumplió. Veamos por qué. El tema central y al que todos nos ha tenido preocupados realmente ha sido el tema de la famosísima compensación universal. Voy a tratar de no ser técnico y explicar en qué consiste la compensación universal. Cuando un contribuyente tiene un saldo a favor, este saldo a favor de alguna contribución, y pongamos por ejemplo el IVA, supongamos que yo soy una empresa exportadora y que al exportar no traslado el IVA, o dicho de otra forma, sí lo traslado pero a tasa del 0%, y por lo tanto no se causa el impuesto en números, en pesos y centavos. Pero por otro lado, todos los insumos que yo adquiera y que causen el IVA, yo lo tengo que pagar. Hasta el 31 de diciembre del año 2018, cuando yo tenía un saldo a favor en el impuesto al valor agregado, podía yo compensarlo contra otras contribuciones federales. Por ejemplo, mi propio pago provisional del impuesto sobre la renta, las retenciones de salarios que yo hubiera efectuado, pagos por retenciones de intereses al extranjero, etcétera, etcétera. Y yo lo podía compensar ese impuesto a favor, en tratándose del valor agregado, contra estas otras contribuciones. A partir del 1 de enero de 2019 se acabó. Eso ya no es posible. Y eso es un fuerte golpe para las empresas exportadoras, por eso puse el ejemplo. Todas aquellas empresas que anteriormente venían aplicando los saldos a favor, por ejemplo en el IVA, contra otras contribuciones, ya no lo podrán hacer. Eso no quiere decir que en el mes de diciembre de 2018, que todavía tengan un saldo a favor en el IVA, no quiere decir que no lo puedan aplicar en enero. Sí lo pueden aplicar, pero porque es correspondiente al año de 2018. Esta reforma empieza a partir del 1 de enero del año de 2019 por los saldos a favor que se generen en el mismo año del 2019. Ya no los van a poder aplicar en febrero de 2019 por lo que acabo de mencionar. Ese fue un golpe muy fuerte a empresas exportadoras, empresas de servicios, y que sí les va a pegar muy bien. Se había prometido la disminución del precio de la gasolina. No ha sido posible y al contrario, ya dijo el presidente de la República que lejos de que baje se irá ajustando a través de la inflación. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en 2018 la inflación fue del 4.83%, que fue la inflación real, bueno, para este año incrementaría la gasolina en el mismo porcentaje y de forma gradual conforme la inflación se vaya dando en el ejercicio. Por lo tanto, esta modificación que se había prometido, que sería bajar el precio de la gasolina a través de la disminución de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios, no fue posible, no se hizo. Por otro lado, también se había prometido que todos aquellos trabajadores que tuvieran un ingreso de hasta 10,800 pesos iban a estar exentos del impuesto sobre la renta. No pasó esta reforma y tampoco gozaremos del beneficio de que aquellas personas que tengan ingresos bajos queden exentas del impuesto sobre la renta. También una de las promesas de campaña que se habían formado a través de las iniciativas de reformas que se mandan al Congreso de la Unión, que ya se daría una deducción al 100%
de aquellas prestaciones adicionales al salario y que hoy por hoy son deducibles únicamente al 47% o en algunos casos al 53%. Me explico. La ley del impuesto sobre la renta establece que todos los gastos que sean estrictamente indispensables serán deducibles cumpliendo ciertos requisitos. Bueno, resulta que un gasto estrictamente indispensable es cumplir con lo que la Ley Federal del Trabajo me exige. Ejemplo, pagar aguinaldo a los trabajadores, pagar horas extras en el caso de que se exceda de las 3 veces en una semana y 3 horas en una jornada. Por ejemplo, las primas vacacionales, las primas dominicales, etc. Todo eso es un mandato de la Ley Federal del Trabajo y que tenemos que cubrirlo forzosamente, no si queremos. Por lo tanto, es un gasto estrictamente indispensable. No obstante, la autoridad, a través de modificaciones fiscales, decidió desde el año de 2014 que estas partidas que acabo de comentar, como el aguinaldo, primas dominicales, primas vacacionales, horas extras, solo sean deducibles en un 47%. Podría darse el caso que fueran deducibles hasta el 53% si en el año anterior las prestaciones que le di a mis trabajadores no fueron mayores, no variaron porcentualmente respecto de las que di el año antepasado, y en esa forma yo podría deducir en vez del 47% el 53%. Bueno, pues esta reforma, que era una petición muy importante que se ha venido haciendo a través de la iniciativa privada al Congreso de la Unión, no prosperó, no pasó en cámaras y se quedó este problema de solamente deducir el 47% de estas partidas. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, se había dicho que habría una exención adicional en su totalidad al tiempo extra que se le pagara a los trabajadores, por ejemplo, a la PTU que se le pagara a los trabajadores, las indemnizaciones que se les pagara a los trabajadores. A ver, quiero aclarar de una manera importante que hoy la ley establece que solamente estará exento del impuesto sobre la renta, por ejemplo, tratándose del aguinaldo, hasta 15 días del salario mínimo. Si un patrón quiere otorgar más de 15 días de salario mínimo por concepto de aguinaldo, el diferencial está grabado. Las horas extras, solamente las que había comentado hace un momento, ni más de 3 veces en una semana, ni más de 3 horas en un día. ¿De acuerdo? Esas están todavía, hasta la fecha exentas del impuesto sobre la renta, y las indemnizaciones hasta 9 veces el salario mínimo. Bueno, pues estas partidas se pretendía a través de una iniciativa de ley que fueran exentas al 100%, sin importar el monto, siempre y cuando fueran estas partidas. No prosperó tampoco esa reforma, tristemente, y que hubiera sido un beneficio importante para los trabajadores. Correcto. Por otro lado, también se había propuesto integrar dentro de la ley del impuesto sobre la renta un decreto que existe para hacer deducibles las colegiaturas hasta ciertos montos y con ciertas características y condiciones. Hoy por hoy siguen siendo deducibles a través de aquel decreto, pero esto no subió a ley, y eso siempre quedará un poco de inseguridad jurídica, partiendo del principio de que el día de mañana lo pueden revertir ese decreto, y entonces no gozaríamos del beneficio de hacer deducibles las colegiaturas hasta nivel bachillerato. Correcto. Otro tema que quiero comentar con ustedes, y que ya brevemente lo toqué hace unos momentos, es el tema de las herencias, legados y donaciones. Este tema, afortunadamente, hoy por hoy sigue exento. Desde hace al menos unos 5 o 6 años ha sido una propuesta de legisladores de acabar con esa exención. La propuesta que se había enviado al Congreso de la Unión era dejar las donaciones, herencias y legados exentas solamente hasta 10 millones de pesos. Pasando de 10 millones y llegando hasta 50 millones, la tasa del impuesto que se había pensado era de un 10%.
Pasando de 50 millones y hasta 100 millones de pesos, las herencias, legados y donaciones, la pretensión era que quedaran grabadas a un 20% de impuesto sobre la renta. Y todas aquellas donaciones, herencias o legados que excedieran de 100 millones de pesos, la tasa impositiva propuesta era del 30%. No pasó esta reforma, sin embargo, insisto, esto ha sido una petición de algún sector, en especial desde que Andrés Manuel militaba en el PRD, han venido insistiendo en gravar las herencias y legados y donaciones. Así es que hoy por el año de 2019 parecería que no va a pasar, no pasó esta reforma y que no creo que vaya a pasar en el periodo extraordinario que está por iniciar, ni en el primer periodo de sesiones del año de 2019 en el mes de abril. No creo que vaya a pasar este año. Por último, les comentaría que se había propuesto algunas reformas más, como puede ser el caso de los automóviles eléctricos, muy acorde hoy con el problema de las gasolinas, y que se había propuesto de que los autos quedaran exentos al 100%, no exentos, perdón, que fueran deducibles al 100% inmediatamente al momento de la compra. Eso era una gran opción, desafortunadamente no prosperó esta reforma, y bueno, con ello cerraría yo unos comentarios, tanto aquellas reformas que sí fueron aprobadas, como aquellas reformas que quedaron en el papel, en tinta, y que todavía no han pasado, pero que probablemente pudieran pasar en un futuro cercano. Gracias, hasta luego.